Buenas tardes. Quisiera agradecer a Roberto y a los organizadores por la invitación. Este tema es un tema que yo diría complejo. Es un tema que es común a muchas personas, pero cuyo desarrollo requiere de un trabajo bastante fino, bastante especializado. Yo quisiera hablar de diversos temas para después tratar de aterrizar en una conclusión. Por ejemplo, la pequeña agricultura en el Perú. Algo rápido, ¿no? Nosotros exportamos aproximadamente en agro 5.000 millones de dólares. El PBI del sector agropecuario es el 6% del PBI nacional. Estamos hablando de 12.000 millones de dólares, que es el PBI agropecuario. De esos 12.000 millones de dólares, aproximadamente 8.000 millones de dólares representa el consumo de los peruanos, o sea, lo que comemos de productos agropecuarios. Es decir, el mercado nacional es 60% más grande de lo que exportamos. Pero normalmente cuando hablamos de promoción de mercados, hablamos del mercado internacional, ¿no? Hasta ahora no ha habido un trabajo de promoción del consumo en el mercado nacional, que es más grande de lo que exportamos, y que es muy necesario si hablamos de generarle más demanda a la pequeña agricultura, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que ya lo estamos encaminando y que empieza este año con las legumbres, pero el próximo año va a ser más agresivo con 6 o 7 gamas de productos. Quisiera hablar sobre la anemia, porque es un tema bastante interesante. Hace unas semanas salió una página completa en el periódico mencionando que las chispitas, que son estos suplementos de fierro que se le da a los niños, no está funcionando, ¿no? Hemos repartido más de 300 millones de bolsitas de chispitas y no funciona. Y seguido salió una nota del doctor Elmer Huerta recomendando lo que decían las abuelas, ¿no? Para la anemia, menestras, un pescadito, una carnecita, un huevo frito, ¿no? Entonces un poco estamos regresando a las bases, ¿no? Los grandes temas de nutrición no se resuelven pues con suplementos que podamos tomar en sobrecitos, ¿no? Sino con una adecuada y correcta alimentación. Después quisiera contarle dos pasajes de mi vida, que aquí está Lucho Ginocchio con su chispa piurana, diría, oye, ¿a quién le importa tu vida? Pero me ayuda un poco. A mí me ha ayudado bastante esta experiencia de niño, porque yo he nacido en el campo, en el Valle de Cañete, y de niño pues el padre tenía la chacra, nosotros vivíamos, la casa estaba al pie de la chacra, y para imitar a mi padre yo tenía una huerta, a propósito del libro de Roberto de las verduras y la huerta. Yo tenía una huerta donde sembraba ahí mis vegetales, ¿no? Entonces compraba los sobrecitos de semilla en el mercado del pueblo y sembraba apios, culantros, poro, coliflor, col, de todo. Y cuando iniciaba la huerta, empezaba a regalar los productos, ¿no? Unos apios enormes, ¿no? Solo con materia orgánica, ¿no? Los empezaba a regalar, pero le regalaba a la tía un apio grande. A la semana siguiente le llevaba otro apio, pero me decía, todavía me queda el anterior, ¿no? Entonces, un poco que la gente consume pocos vegetales. Entonces empecé a llevar al mercado del pueblo a vender los vegetales, ¿no? Entonces la primera semana, bacán, que llevaba 3, 4 apios, me pagaba muy bien, pero la siguiente semana que ya llevaba 15, 20, ya el precio pues se iba al suelo, ¿no? Entonces, esa es una lección un poco de dimensionar el tamaño de los mercados, ¿no? Esa experiencia me volvió a pasar cuando trabajaba en agroexportación. Yo era gerente de Sunshine Export, la primera empresa exportadora de mangos, y cuando llegué a la empresa tenía algunos productores de mango orgánico, que no llegaban ni a 16 hectáreas en ese momento. Y el mango orgánico tenía un superprecio, era 4 veces más o menos el precio del mango convencional. Entonces de 16 hectáreas yo lo llevé a 80 hectáreas, ¿no? Empezamos a certificar unos campos adicionales, lo llevamos a 80 hectáreas, el precio bajaba un poco, pero seguía siendo unos superprecios. Hicimos nuestro estudio de demanda, cuánto es el tamaño del mango orgánico, más o menos entrevistando a los clientes, a los supermercados,
y vimos que había un potencial de mercado, o sea, una demanda firme por hacer 500 hectáreas de mango, o sea, pasar de 80 a 500 hectáreas. Y de hecho, le presentamos un proyecto al FOMIN, el FOMIN del BID nos dio $100.000, nosotros como empresa pusimos $300.000, certificamos 500 hectáreas de mango orgánico. ¿Cuál fue nuestro error? Que la producción de estas 500 hectáreas que nos demoramos en certificar 2 años, las metimos de golpe al mercado. Y acabamos bajando el precio de manera dramática para todos, ¿no? Ahí nos dimos cuenta que era preferible, a pesar de que tenías la oferta, no mandarle la producción pues, de 500 hectáreas, ¿no? Que era aproximadamente 8.000 toneladas en ese momento, sino por más que tenías la oferta, teníamos que mandarle quizás un 30% de eso, al siguiente año un 40%, al siguiente año un 50%, ¿no? Y así nos hubiera ido mejor para todos. Es un poco conociendo los mercados, ¿no? El tema de la quinoa. La quinoa nos ha dado una gran lección, ¿no? Con muertos, heridos, pero nos ha dado una gran lección. Primero, de que los mercados activan la producción, ¿no? O sea, mejoraron los precios y al mejorar los precios incrementaron las áreas, ¿no? Ahora este proceso se dio muy rápido, desordenado, nosotros mismos acabamos saturando el mercado, acabamos con problemas de enviar quinoa orgánica cuando no lo era. Diversos problemas, el Estado quizás se equivocó con un excesivo rol promotor, pero errores por todos lados, pero ¿qué hicimos? Saturamos el mercado, tiramos abajo los precios, ¿no? Entonces la quinoa también nos deja una gran lección. El tema del cacao ahorita, el cacao es, si vemos la tendencia, el cacao orgánico, es el siguiente producto promisorio del país. Si seguimos la tendencia, en 3, 4 años ya estaríamos pasando los $500 millones en cacao. Pero también tiene sus retos, ¿no? El tema del cadmio es un problema serio que tenemos que resolver, el tema de la productividad en campo. Y cada producto tiene su problemática específica, ¿no? ¿Cómo mejorar la agricultura orgánica en su conjunto, ¿no? Ese es un reto más grande, porque en el Ministerio de Agricultura hay diferentes especialistas por productos, ¿no? Y cuando uno le pregunta qué hay que hacer en tu producto, todo el mundo, titulación, ordenamiento territorial, asociatividad, productividad, mercados, y puede sacar una lista de 10 o 12 cosas. Pero siendo realistas, si bien es cierto, hay que hacer todas estas cosas, no podemos hacer todo. O sea, siendo realistas, nos va a faltar capacidades, nos va a faltar tiempo, nos va a faltar, ¿qué te digo? Presupuesto si queremos atender todos los productos que se podrían priorizar en una canasta productiva del Ministerio. Entonces, tenemos que empezar por prioridades. Y la prioridad, ¿dónde debe estar? En darle mayores ingresos y rentabilidad al productor. ¿Y esto por dónde viene? Viene definitivamente por mercados y viene definitivamente por productividad. ¿Hay cosas transversales que es necesario trabajarlas al mismo tiempo? Es necesario, sí, pero si el agricultor no ve que hay una mejora de ingresos, entonces esto no va a funcionar nunca, ¿no? Tenemos que empezar por ahí, tenemos que empezar por mercados y tenemos que empezar por productividad, ¿no? Hay dos procesos, diría yo, que son quizás una bendición para la agricultura agroecológica y quizás representan una gran oportunidad en este momento. Primero son los transgénicos, ¿no? Sin entrar a criticar a los transgénicos, y yo lo decía en la radio hace unos meses, hay un buen segmento de mercado que le tiene miedo a los transgénicos. Sea razonable ese miedo, tengan razón o no, hay un buen segmento de mercado que le tiene miedo a los transgénicos. Entonces, si los transgénicos se llegaran a etiquetar como debe hacerse, entonces va a abrir, primero, un gran mercado para lo que no es transgénico, ¿no? Y eso va a representar un mayor valor de mercado. Eso va a representar mejores precios para los productos que no son transgénicos en la medida que el transgénico sea identificable. Entonces, definitivamente tenemos que promover el etiquetado, ¿no? No por un tema de beneficiar a los otros productores, sino por un tema del consumidor debe saber qué es lo que está comiendo, ¿no? El consumidor debe saber qué es lo que está comprando.
Y la otra gran oportunidad para la agricultura ecológica es el tema de los residuos de agroquímicos que tienen los productos convencionales y que es un tema de salud pública que el país no le ha prestado atención, ¿no? Porque no es justo pues que muchos nos estemos envenenando con varios productos que tienen excesos de residuos, ¿no? Eso al margen, si nos gusta la agricultura orgánica o ecológica, el tema de residuos es un daño a la salud del consumidor y es un tema que tenemos que entrar desde ya a trabajar, y desde ya a alertar y desde ya a hacer la trazabilidad de qué productos tienen problemas serios y qué proveedores tienen esos productos, ¿no? Entonces, allí sí estamos empezando a trabajar fuerte. Mira, de la presentación de Roberto, hay un tema que soy honesto, no lo conocía, que es el SPG. Precisamente hoy día estaba hablando con productores de quinoa y ellos pedían al ministerio que prohibamos que el certificado orgánico se lo dieran a la empresa. Entonces yo le decía, eso legalmente es bastante complicado de hacer, primero porque en todo el mundo se da esa posibilidad, y segundo porque quizás no resuelve el tema de fondo, ¿no? El tema de fondo, ¿cuál es? Que el pequeño agricultor no puede pagar su certificado, ¿no? Ese es el tema de fondo, porque si el agricultor tuviera su certificado no tendríamos ese tema. Entonces decía, ya que el Estado pague la certificación. Mira, eso no se puede por dos temas. Primero, porque demandaría un presupuesto increíble, todos los años. Y segundo, porque esto debe tener una lógica de mercado. ¿Qué tal si el Estado empieza a certificar masivamente? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tirar los precios abajo de manera rápida. Entonces, una manera orgánica de cómo se puede implementar un sistema de bajo costo de certificación y acreditación es precisamente este tema, ¿no? De los SPG, ¿no? Que va de la mano con lo que bien se dijo aquí, el tema de extensión, porque un sistema de acreditación, un sistema de certificación pasa por capacidades, pasa por también tecnología, ¿no? Porque no solamente se aprovecharía para certificar, sino para también transferir algo de tecnología y podamos mejorar la productividad. Entonces, sí ese es un tema, Roberto, que nos gustaría trabajar. A mí me gustan bastante los temas que podemos empezar ya, ¿no? Porque eso te demuestra la voluntad de todas las partes de avanzar. Hay temas que hay que hacer, pero demoran tiempo, ¿no? Y a veces uno en el ministerio está un año, o 2 años y se quedan en el aire, ¿no? Entonces, si bien es cierto hay que trabajar esos temas de fondo y hay que avanzarlos, pero también hay que trabajar las cosas que podamos implementar ya. Y el SPG es algo que podemos implementar ya y es algo donde podemos tener resultados en el corto plazo. Sí. Dicho esto, obviamente estoy hablando de algunas medidas importantes pero aisladas. Cuando hablo de mercado, cuando hablo de productividad, cuando hablo de trazabilidad, cuando hablo de un SPG, son medidas que vamos a hacer, pero alguien diría son un poco aisladas. Está bien, son aisladas, pero podemos empezar con eso y vamos avanzando, ¿no? En paralelo, obviamente, tenemos que trabajar el Plan Nacional de la Agricultura Ecológica. Eso definitivamente lo tenemos que avanzar, ¿no? Ya hemos desempolvado el tema del Plan Nacional de Ganadería, ya se está trabajando y creo que el tema de agricultura ecológica puede ser un tema que también lo podamos empezar a trabajar, ¿no? Entonces, lo rico de trabajar un plan es que podemos juntar a los diversos actores y podemos lograr consensos en qué es lo que se debe hacer y qué es lo que se debe priorizar, ¿no? Porque la priorización está el secreto, ¿no? Porque los presupuestos no dan para tanto, pero priorizar es importante y tenemos que priorizar en lo que nos da resultados en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, dicho esto, yo me reconozco que no conozco mucho de agricultura ecológica en la parte productiva, pero he visto muy de cerca los mercados, ¿no? Entonces, creo que tenemos un gran reto allí de cómo desarrollar el mercado, de cómo desarrollar más demanda. Yo decía, estos dos temas van a ayudar, el tema del etiquetado de los transgénicos, el tema de los residuos, van a ayudar, pero también se necesita hacer algo más específico y cómo podemos hacer impulsación de mercados para una alimentación más saludable y balanceada. Y no digo agricultura ecológica, sino alimentación más saludable y balanceada. ¿Por qué? Porque nosotros podemos promover nuestros productos afuera,
como productos, como insumos. Pero de nuevo, la vida nos da la gran oportunidad de salir a promover culinaria, ¿no? Y eso tuvimos una reunión con APEGA y hay esa coincidencia de que la culinaria puede ser el gran motor que active la demanda de los productos peruanos en el mundo, ¿no? O sea, una culinaria con atributos de rica, diversa y lo más natural posible es lo que tendría efectos mucho más rápidos que salir a promover productos así en crudo, individualmente, ¿no? Entonces, si salimos a vender la culinaria fuera con fuerza, si salimos a vender los insumos que van amarrados a esta culinaria, y vuelvo a decir, rica, diversa, natural, yo creo que vamos a avanzar bastante, ¿no? Y esto ya está empezando. Esto va a empezar en Mistura, que se inaugura mañana. Van a ver al Ministerio de Agricultura con un nuevo formato, impulsando el consumo. Lo van a ver al Ministerio yendo a supermercados, van a ver al Ministerio yendo a los colegios a promover en los niños una alimentación más saludable. Pero todo esto tiene un sentido, ¿no? Al final, ¿qué estamos buscando? Más mercados para nuestros productos. Entonces, estamos aprovechando la necesidad que hay de promover alimentación saludable, estamos aprovechando la necesidad que hay que vender la culinaria, estamos aprovechando la necesidad que hay que tener productos sanos, inocuos, pero todo esto debe redundar en mayores ventas y mayores ingresos para los productores. Entonces, en ese proceso, mercado, productividad, trazabilidad, en eso ya estamos empezando y que vengan los demás, que se va a ir dando en el tiempo, pero como digo, hay que empezar por algo. Quiero agradecer nuevamente por esta invitación y bueno, estamos a su disposición para quienes quieran visitar el ministerio y bueno, espero que ya podamos empezar la próxima semana a trabajar cosas específicas, cosas que nos den resultados. Gracias.